El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay una pregunta que muchos creyentes nunca se han hecho en serio. ¿Tiene el trabajo que hago algún valor espiritual? ¿Le importa a Dios que me levante temprano, que cumpla con mis responsabilidades, que provea para los míos con esfuerzo y honradez? La Biblia responde con una claridad que nos desafía profundamente. El trabajo no es una carga sin sentido ni un castigo divino. Es un deber cristiano. Es una expresión de fe. Y cuando lo descuidamos, por conveniencia, por comodidad o por teología malentendida, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino a toda la comunidad que nos rodea. Hoy el apóstol Pablo nos habla desde dos escenarios distintos con un mismo mensaje urgente y transformador. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy nos encontramos en la lección número 11. El trabajo es un deber cristiano. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Hechos capítulo 20, los versículos 33 al 35, y el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 12. Y el texto abrió para este día está en Hechos capítulo 20, versículo 35, que lee de la siguiente manera. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y en el día de hoy queremos cubrir tres objetivos. El primero es definir y analizar el término trabajo desde la perspectiva bíblica y teológica y su rol histórico en la sociedad. Número 2, identificar e interpretar la problemática interna existente en la comunidad de fe de Tesalónica y sus consecuencias en la congregación. Y número 3, analizar la situación de la actividad laboral en nuestro contexto, sus retos y desafíos y su manejo desde el punto de vista de la iglesia y la sociedad. Y tenemos tres vocabularios para este día. El primero es codicia, y es la forma grosera en que se manifiesta el egoísmo y se le vincula al deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Para Tomás de Aquino, es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. Número 2 es comer de balde, y puede significar comer gratis o a costa del trabajo y el esfuerzo de los demás. En el contexto del discurso de Pablo, se refiere a suplirse sus necesidades básicas a base de su propio esfuerzo y trabajo. Número 3 es entrometiéndose en lo ajeno, y en el contexto de la lección se refiere a quienes no se ocupan de sus propios asuntos, pero sí de los ajenos. Y les invito a que me acompañen a buscar la Biblia en el libro de Hechos capítulo 20 y luego en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a dar lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo, y le invito a que leamos la palabra de la siguiente manera. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del balde del pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser agravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Señor y Padre nuestro,
Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones y te pedimos que a través de ella seas tú ministrando a nuestra vida. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos ante esta lección que nos habla del trabajo. Y algo que tenemos que plantear a manera de introducción para esta clase es que desde los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando estudiamos la palabra, aparece el trabajo y aparece dentro de lo que es la narrativa bíblica. Fíjense, y tenemos que verlo como parte del diseño original de Dios para la humanidad y no como una consecuencia del pecado. No podemos olvidar que el ser humano en el principio fue colocado en el jardín del Edén y allí tenía una función, era cultivarlo y de igual manera guardarlo. Y esto obviamente ocurrió antes de la caída. Y esto pienso, ¿verdad?, que nos dice algo muy importante, y es que el trabajo es constitutivo de nuestra humanidad y no debemos verlo como un castigo sobre ella. Y los textos que vamos a estar estudiando en el día de hoy provienen de dos momentos distintos dentro de lo que es el ministerio del apóstol Pablo, pero comparten, digamos así, una misma preocupación pastoral. Y es la siguiente: que la fe cristiana no sirva de excusa para evadir las responsabilidades que sostenemos como miembros de una comunidad. Y el texto nos habla que en Mileto, en una región donde estaba Pablo defiende su integridad frente a una comunidad que pronto quedará sin su liderazgo. Y en Tesalónica vemos cómo Pablo entonces corrige un desorden que amenazaba lo que era la unión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que en ambos casos el trabajo, su valor, su dignidad y su función social están en el centro del mensaje del apóstol. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando juntos, ¿verdad?, este asunto con esta convicción de que la palabra de Dios tiene algo relevante, algo necesario para decirnos a nosotros acerca de esta realidad que vivimos de igual manera hoy en día. Pero vayamos al libro de Hechos, especialmente estos 3 versículos 33 al 35. Para poder comprender, digamos, el peso, ¿verdad?, y el valor de estos 3 versículos, es necesario que nos podamos ubicar en el contexto histórico narrativo de Hechos. Y el libro de Hechos nos ubica en la ciudad costera de Mileto. Esto se encontraba en la parte de Asia Menor. Y estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Y vemos aquí que Pablo se dirigía hacia Jerusalén, consciente, ¿verdad?, de que les esperaban grandes sufrimientos, ¿verdad? Y convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso para un discurso que los estudiosos de la palabra consideran uno de los más solemnes, uno de los más cargados emocionalmente dentro de todo lo que es la literatura del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vemos aquí que Pablo está dando un discurso no solamente pastoral, sino tenemos que verlo como un testamento espiritual del apóstol hacia la comunidad de fe. Por lo tanto, el versículo número 33, vemos a Pablo que abre esta sección de su discurso, por decirlo así, con una declaración de inocencia que cuando lo leemos de manera atenta nos damos cuenta de lo que era el contexto de iglesia en aquella época. Y la realidad es que vemos que la iglesia primitiva, como toda comunidad compuesta por seres humanos, no era inmune, por decirlo así, a los problemas y a las tensiones internas que siempre ocurren. Así que Pablo anticipa en estos versículos, especialmente en los previos, el 29 y el 30, que tras su partida iban a surgir personas que distorsionarían el mensaje y posiblemente los dividiría a esta comunidad. Y en ese contexto, la defensa de su integridad no es una vanidad, sino una responsabilidad pastoral que tiene el apóstol. Y cuando hablamos de la codicia, en el griego es pleonexia, y es mucho más que ese simple deseo de dinero, ¿verdad? Es una disposición del corazón donde se sitúan los bienes materiales por encima de los valores del reino. Así que la codicia no simplemente es ese deseo simple de más dinero, sino de cuando ponemos por encima los bienes materiales por encima de los valores del reino. Y dentro de los escritos de Pablo,
este tema de la codicia la identifican de manera repetida como idolatría, porque coloca algo que es creado en el lugar que le corresponde ¿a quién? A nuestro Dios y a nuestro creador. Por lo tanto, para la comunidad de Éfeso, esta declaración de Pablo era una prueba verificable. Así que Pablo había vivido entre ellos, conocían su forma de vida, la forma de vida de Pablo, y su testimonio no estaba escrito en papel, sino en una memoria colectiva de toda la congregación de aquella región. Y esa tensión que existe, que hablamos al principio, entre lo que es el servicio real, genuino, y el ministerio motivado, ¿verdad?, por la ganancia personal, nos damos cuenta que no es única o exclusiva del primer siglo. Cuando usted analiza cualquier época y cualquier contexto, nos damos que esto ocurre. Y ciertamente vemos cómo la credibilidad del mensajero está estrechamente ligada a lo que es la coherencia de su vida. Así que la proclamación del Evangelio de Dios pierde su poder, podemos decirlo así, cuando quien proclama el Evangelio vive en esa contradicción con lo que anuncia. En otras palabras, lo que predica es distinto a lo que es su testimonio. Pero vayamos al versículo 34. Entonces aquí vemos una imagen extraordinaria que es concreta en este versículo, donde Pablo señala sus manos. Fíjense que no apela a sus credenciales que tenía, tampoco a su autoridad apostólica, apela a la evidencia que es visible del trabajo honrado del apóstol. Y este gesto pienso que tiene un trasfondo cultural muy importante, porque en el judaísmo rabínico de ese primer siglo era una práctica habitual que los que eran maestros de la ley, o sea, los rabinos, impartieran sus enseñanzas sin cobrar ningún tipo de dinero o de honorarios y se sustentaban mediante un oficio o una ocupación adicional que ellos tenían, ¿verdad? Un trabajo adicional que ellos tenían. Y el principio que trae esto era que la Torá no debía convertirse en instrumento de enriquecimiento personal. Y Pablo ejercía este oficio de fabricante de tiendas, como lo dice Hechos capítulo 18, versículo 3. Él hacía tiendas, lo que en el griego se describe como esquenopollos. Probablemente estamos hablando de que Pablo tenía una habilidad artesanal en lo que eran las pieles de animales, o en este caso el cuero, las pieles de los animales, o telas que fueran resistentes. Y esto tiene ciertamente unas implicaciones teológicas muy profundas, porque Pablo no concebía lo que era el trabajo manual como algo inferior a lo que era la labor quizá intelectual o espiritual. Y en el mundo griego-romano, el trabajo artesanal era frecuentemente menospreciado por las élites, ¿verdad? Era considerado como que era un trabajo de esclavos o de personas de clase baja. Entonces Pablo prácticamente cambia esta jerarquía cultural desde su propia práctica y plantea, ¿verdad?, que el trabajo honrado, independientemente de su naturaleza, es digno, que es lo que nosotros afirmamos. Y esa expresión de integridad, pienso que es un gran testimonio. Y vemos entonces la afirmación de vosotros sabéis, que es también obviamente muy importante a nivel pedagógico, porque Pablo no simplemente impone esa autoridad desde arriba, sino que apela a esa experiencia compartida de la comunidad y el conocimiento que ciertamente valida su integridad. No es el que él declara de sí mismo, sino el que la iglesia, o sea, la congregación puede dar testimonio. No es lo que él dice, sino lo que la iglesia ha visto de él a través de su testimonio. Y eso habla ciertamente de un estilo de liderazgo, una forma de liderazgo que se construye en esa transparencia, se construye en relación y en una coherencia que es cotidiana. Entonces vemos más adelante que Pablo nos presenta, para culminar esta parte de Hechos, el trabajo como servicio al prójimo. Entonces este versículo pienso que es el corazón de este primer mensaje que nos presenta el escritor. Pablo, piensen que no ve el trabajo únicamente como un medio para poder mantenerse él o mantener sus necesidades, sino que el trabajo tiene una dimensión comunitaria, pero también una dimensión solidaria que trasciende.
Así que el trabajo no es solamente para sostenernos a nosotros mismos, sino para estar en condiciones para poder ayudar a quienes no pueden hacerlo. Fíjense que la visión aquí es interesante. Y pienso que esta es una de las expresiones más claras del principio de interdependencia que recorre todo lo que es la ética social del Nuevo Testamento, donde somos miembros los unos de los otros, como dice Romanos 12, el versículo 5, ¿verdad? Así que Pablo encierra esta sección citando una palabra del Señor que no aparece registrada en ninguno de los 4 evangelios canónicos. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y este es un ejemplo de lo que los estudiosos o los teólogos denominan un agrafón o agrapón, ¿verdad? Y es una tradición oral de Jesús que circulaba dentro de las comunidades primitivas o de manera paralela a esa fijación escrita de los evangelios. Y cuando vemos esto y vemos su ausencia en los evangelios, no se cuestiona su autenticidad, más bien confirma que la transmisión del mensaje de Jesús ocurrió por varios canales. El principio, ¿verdad? O en todo caso, es absolutamente consistente con lo que es el mensaje central de nuestro Maestro Jesucristo. Con esa parte del texto que dice que el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. ¿Ven? Y es consono con eso. Así que la bienaventuranza del dar sobre recibir, fíjense que no es una invitación ingenua, tampoco es una invitación a la irresponsabilidad económica. Estamos hablando de una reorganización de lo que es la cosmovisión nuestra. Porque tenemos que entender que la vida más plena no se construye necesariamente acumulando, sino contribuyendo. Son dos cosas distintas. Y vemos entonces ese trabajo honrado que se ejerce, ¿verdad? Con esa disposición. Cuando hacemos este trabajo honrado, se convierte entonces en un acto de amor al prójimo. Pero vamos entonces ahora, brincamos del hecho, vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Vemos aquí una comunidad que ciertamente nos presenta un escenario prácticamente distinto, quizá en tono y en situación, porque nos habla que en Tesalónica escribe con esta firmeza del apóstol que corrige lo que había en ese momento, que era una crisis activa que estaba allí. Y para poder leer este mensaje, o este pasaje, mejor dicho, con mucha responsabilidad, es importante que comprendamos el contexto histórico y teológico de la comunidad de Tesalónica. Y Tesalónica era una ciudad portuaria, ¿verdad?, del área de Macedonia, y era la capital de la provincia romana, ¿verdad?, con una población que era bien diversa y era una ciudad, una cosmopolita. Y la comunidad cristiana que estaba allí fue fundada por Pablo cuando él estuvo en su segundo viaje misionero. Y desde su fundación, esta comunidad de fe vivía con una expectativa, digamos, escatológica intensa. Tenía una convicción de que el regreso de Cristo era inminente. Y esta esperanza en sí misma, ¿verdad?, es parte de lo que es el mensaje central cristiano. Pero el problema surgió cuando esa esperanza de que Cristo iba a regresar y que era inminente se convirtió en un pretexto para abandonar las responsabilidades de la vida cotidiana, de las cosas ordinarias que se hacían. Y algunos miembros de la congregación allí de Tesalónica habían dejado de trabajar porque Cristo venía ya. Y la lógica era esta, ¿verdad? Era la siguiente. Si el Señor regresa pronto, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué vamos a planificar? ¿Para qué vamos a edificar? ¿Para qué vamos a sembrar si Cristo viene ya? Y esta postura que los teólogos, ¿verdad?, denominan como un entusiasmo escatológico descontrolado, generó una dependencia sobre el resto de la comunidad, creando, digamos así, unas tensiones internas que amenazaban con la cohesión del cuerpo. Porque
era como una dependencia de estas personas a el mantengo. Pues como Cristo viene, no voy a trabajar, pero tengo que subsistir, tengo que comer. Pues dependo del que está trabajando. ¿Ves? Y eso era lo que estaba ocurriendo allí. Entonces vemos que en el versículo 6, la expresión os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando vamos al verbo griego utilizado aquí es parangelo. Fíjense, estamos hablando de una orden. No es una recomendación, un consejo de parte del apóstol, no. Está dando una instrucción, una orden. Y es un mandato que va amarrado, miren, a lo que es la autoridad de Cristo. Y este lenguaje que es fuerte, fíjense, no confundamos esto con autoritarismo, sino había una gravedad de un gran problema, o sea, había un problema grave. Y Pablo entonces distingue entre situaciones que requieren acompañamiento pastoral, quizás suave, y diferencia de situaciones que exigen una intervención directa y clara. Y el desorden en Tesalónica era del segundo tipo, era un asunto de intervención directa. Y aquí la expresión que ande desordenadamente se traduce en el término griego a tactos, que en el contexto militar significaba un soldado que estaba fuera de formación o que abandonó su puesto. Así que la imagen aquí es bien elocuente. En otras palabras, hay personas de la comunidad de fe que han abandonado el lugar que les corresponde dentro del orden eclesial y social. Y este asunto de caminar en orden, según Pablo, no es una opción cultural o una preferencia personal, es parte integral de la vida de un discípulo de Cristo. Y más adelante entonces vemos un argumento, el versículo 7 al 9, donde Pablo no exige a la comunidad lo que él mismo no ha practicado. Y esta coherencia entre el maestro y su enseñanza es, dentro de lo que es la pedagogía paulina, el argumento más poderoso. No trabajaron desorganizadamente, no comieron el pan de nadie de balde, trabajaron con afán, con esfuerzo, miren, día y noche. Y la expresión aquí es bien intensa, porque Pablo no está romantizando el trabajo, lo presenta como un esfuerzo real, que en ocasiones es agotador, hay cansancio, pero es digno y es necesario. Y vemos entonces en el versículo 9 que añade lo que es un matiz teológico importante, donde Pablo reconoce que como apóstol tenía derecho al sostenimiento económico por parte de la comunidad. Y la misma tradición que él cita en otros lugares, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, la habría quizá amparado para recibir apoyo sin trabajar manualmente, pero él eligió renunciar a ese derecho por convertirse en ese modelo. Y en esto hay una ética profunda. Y es que hay momentos en que la mejor enseñanza no es la que se pronuncia por nuestros labios, sino la que se encarna, la que se vive. Y entonces vemos en esos versículos 10 y 11 un dicho, ¿verdad? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y este dicho ciertamente ha generado muchas interpretaciones a través de la historia y se han encontrado, ¿verdad? Y una lectura superficial quizá podía llevarnos a una conclusión quizá inhumana, cruel, pero el análisis exegético responsable nos exige delimitar cuidadosamente a quienes va dirigida esta instrucción. El mismo versículo lo aclara de manera implícita. Pablo habla de quienes no quieren trabajar, no de quienes no pueden hacerlo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el que no puede trabajar y una cosa es el que no quiere trabajar. Y esta distinción aquí es importante porque está el desempleo involuntario que se da por una enfermedad, por una discapacidad, miren, por la vejez, porque llegamos a viejos y a veces no podemos trabajar como lo hacíamos antes, o cualquier otra circunstancia, ¿verdad?, que impida que una persona pueda trabajar. Este grupo de personas que acabamos de mencionar, miren, están fuera de alcance de esta exhortación. Esto no es para ellos. Lo que Pablo está haciendo es confrontando a aquellas personas que pueden trabajar pero no quieren. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a vivir a costa del esfuerzo del otro. Y esta conducta en el contexto de lo que es la comunidad de fe, donde hay gente que comparte sus recursos, donde se sostienen mutuamente, esto es destructivo. Y puede generar resentimiento, se agotan los recursos comunes y hasta en cierta manera, mis queridos hermanos, erosiona lo que es la confianza dentro del cuerpo.
Porque imagínense, unos esforzándose, trabajando, y otros que pueden trabajar y hacer, se sientan a vivir de lo que otros están haciendo. Esto no es bíblico. Esto no es parte de la ética cristiana. El versículo número 11 describe a estos individuos con una expresión que contiene una ironía proverbial y dice que literalmente son personas que trabajan alrededor de todo sin trabajar en nada. En otras palabras, hacen mucho pero no hacen nada. Que están bien ocupados, en otras palabras, en los asuntos de los demás, entrometiéndose en lo ajeno, pero completamente ociosos en lo que corresponde. Y esta descripción captura algo que trasciende el contexto del primer siglo. Y es esa tendencia humana a invertir energía en interferir en la vida de otros para evitar la responsabilidad de hacerse cargo de su propia vida. Y vamos aquí al versículo último, y con esto culminamos. La exhortación final de Pablo no es una que condena, sino una que restaura. El objetivo no era expulsar o humillar a quienes no estaban actuando correctamente. Estamos hablando de devolverles esa dignidad que viene de vivir de una manera que sea coherente y consona con su fe y con sus responsabilidades. Estamos hablando que esta imagen de comer su propio pan, ciertamente lo que nos habla es de autonomía, de integridad, de participación plena, completa en lo que es la vida de comunidad. Así que Pablo quiere que estas personas vuelvan al orden, no por miedo al castigo, sino por esa convicción sobre el valor del trabajo como esa expresión de su identidad como seguidores de Cristo. Y vemos aquí que Pablo presenta lo siguiente: no se trata de trabajar frenéticamente para compensar el tiempo perdido. Se trata de que se incorpore de manera tranquila, ordenada y sostenida a la vida responsable que le corresponde a cada miembro de la comunidad. Y la doctrina social cristiana, que en gran medida tiene raíces profundas en este texto, afirma que el trabajo es una vocación, una forma de participar con Dios en ese cuidado de la creación y de la comunidad. Se trata de trabajar en ese sentido. Así que no trabajar simplemente por necesidad económica. Estamos hablando de trabajar en ese sentido, ¿verdad? De ese cuidado a la creación, a la comunidad. Y cuando hablamos así, esto se convierte en un acto de fidelidad al llamado que Dios nos hace y que nos ha hecho como seres humanos y como creyentes en el día de hoy. Mis amados, que el trabajo que usted y yo realicemos, ya sea en la oficina, en un hogar, en un campo, en un salón de clase o en el templo, sea hecho con la convicción de que estamos sirviendo a Dios y al prójimo. Esa es la dignidad del trabajo cristiano. Y esa dignidad nadie nos la va a quitar, no las podrá quitar. ¿Qué les parece si oramos? Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por nuestro país. Gracias porque en medio de los múltiples problemas que enfrentamos tenemos la fe y la esperanza de poderlos superar con tu ayuda y con tu presencia. Bendícenos como sociedad y como pueblo tuyo en la búsqueda e implementación de métodos conducentes a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Que seamos prácticos en impartir la justicia y los métodos de gracia siguiendo el ejemplo de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.